Hola a todas, todos. Este video es la reposición para nuestro material del módulo 1 para el taller de evaluación neuropsicológica, ya que debido a algunas dificultades técnicas, el audio se escucha un poco ya sea desfasado o en algunas secciones se escucha de una manera que no permite entender adecuadamente algunos conceptos clave. Por lo tanto, tendremos este video para su consulta, ya sea de manera sincrónica o bien para quienes se encuentran en modalidad virtual puedan revisar estos conceptos importantes y antes de continuar podamos estar todos en la misma línea. Ahora, estos materiales son exactamente los mismos presentados en nuestro módulo 1. Si tuvieran dudas, también los pueden consultar a partir de aquí como un repaso. Para esto, pues primero que nada, estamos en el taller de evaluación neuropsicológica creado por la Asociación de Neuropsicología del Estado de México, ANEM, y el Centro Psicológico Interdisciplinario, CEPIC, Psicología, en el cual estaremos viendo diferentes temas respecto a lo que para poder hacer una correcta evaluación, ya sea a nivel ético, científico, incluso legal, podamos revisar conceptos fundamentales y reflejar en nuestra práctica estos principios. Para esto, hay ciertos aspectos que debemos de considerar para llevar todo este material que estaremos checando a través de 8 diferentes módulos, donde en vivo son estas las características ya revisadas con quienes pudieron asistir, que se estará guardando de esta manera y aquí tomando un poco más de tiempo en asincrónico para quienes revisen los materiales, recordando, la importancia de esto es que cuando revisen sus materiales tengan en cuenta que estarán 6 meses en vivo, o bueno, en línea, para que puedan consultarlos y resolver cualquier duda que tengan. También, para poder acreditar este taller es importante cumplir con al menos el 80% de los aciertos de la evaluación que se entregará al final para su constancia y revisión de los videos. Adicionalmente, si fallan en un primer intento, no se preocupen, hay un segundo intento para poder acreditar esta evaluación. Y bien importante en asincrónico, justamente la revisión posterior de las sesiones en vivo. Por lo tanto, el acceso es únicamente a los materiales y la evaluación. Ahora, iniciando con este primer módulo, estaremos viendo lo que es la evaluación neuropsicológica, sus fundamentos y tipos. Soy el maestro Adrián Tinajero y tanto en este primer módulo y el segundo estaremos revisando algunos conceptos fundamentales. Para este en particular, necesitamos entender algunos conceptos importantes, como cuáles, comprender cuáles son los fundamentos teóricos que van a sustentar la evaluación neuropsicológica, especialmente entenderlos con sus sustratos neurobiológicos, pero también con importancia sobre los aspectos conceptuales y metodológicos. Reconocer diferencias entre una evaluación y otras formas de valoración que en ocasiones pueden llegar a confundirse. Identificar los tipos y fases de la evaluación neuropsicológica, ya sea a través de métodos cualitativos o cuantitativos. Distinguir los principales modelos explicativos, ya que existen diferentes, no hay solamente una ruta para la evaluación. Aquí los estaremos revisando. Relacionar los resultados cognitivos con el funcionamiento diario, principalmente a través de algunas estrategias, ya sea los diagnósticos que se trabajan desde la neuropsicología, con también ciertas clasificaciones que estaremos revisando, que es normativa mundial, justamente por la OMS, como la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Y valorar la importancia del enfoque integral y científico en la práctica neuropsicológica para diferentes poblaciones. Em, Iniciando con esto, esta imagen que podemos visualizar aquí es una que muy comúnmente, si hemos estado en el campo de la psicología o neuropsicología, incluso en áreas afines, no nos es tan ajeno. Es esta prueba, este test de Bender, que en ocasiones suele realizarse para lo denominado llamado organicidad. Pero aquí está el tema. ¿Qué es la organicidad? Y en realidad es un término aún válido.
Cuando tratamos de comprender qué es la evaluación neuropsicológica, lo primero que generalmente pensamos son las pruebas que se van aplicando. Incluso podemos revisarlo con algunas técnicas como neuroimagen u otras. Sin embargo, todo este conjunto de estrategias tienen ciertos procedimientos, ya sea tanto a nivel metodológico, pero también a nivel ético, a nivel legal y también estándares que nos van a estar solicitando de acuerdo a nuestro contexto nacional o internacional. Vamos a revisar todos estos para poder entender cómo es que funciona la evaluación neuropsicológica y también saber cuándo estas pruebas, que bien tomando este ejemplo, que es la prueba de vender, quizá algunos que estén actualizados en el tema dirán es que esto puede evaluar pues visoespacialidad, puede evaluar atención, puede evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. Que en realidad esta prueba, manejarlo como organicidad ya es un concepto un tanto de antaño, es un concepto que no podemos reducir todos estos constructos neurocognitivos a algo general, siendo que en este caso va a ser una situación variable. Trataremos de entender esto para al final poder determinar cómo es que esta valoración, y es de las preguntas fundamentales, es válida o no, nos va a servir o no. Y puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Primero, para poder entender todo esto, vamos a revisar algunos conceptos básicos. En primer lugar, ¿qué es la neuropsicología? Clásicamente se le conoce como el estudio, esta rama de las neurociencias que estudia la relación entre conducta y sistema nervioso. Sin embargo, ese es un término un concepto que bien, aunque diferentes instituciones y referentes lo han mencionado, es necesario actualizarlo. Y aquí hay que tener muy en claro, actualmente, ¿cómo podemos estudiar a la neuropsicología? Palabras más, palabras menos, en la división 40 de la APA para la Sociedad de Neuropsicología Clínica, la neuropsicología clínica es una especialidad de la psicología. Aplica los diferentes principios de la evaluación e intervención basados en el estudio de la conducta humana en relación con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso. Eso es muy importante porque pasamos de ser una rama de las neurociencias a formalmente ser una especialidad de la psicología. Y aquí es bien importante. ¿Qué implica esto? Cuando estamos hablando que ya se convirtió, o más bien es reconocida como una especialidad de la psicología, implica la importancia del estudio base, psicología, para poder dedicarnos en este campo. Y este es un dato muy importante que incluso en sistemas como los legales pueden llegar a tener un impacto fuerte. No quiere decir que alguien que esté especializado en alguna área afín no pueda estudiar neuropsicología, pero sí, si nos vamos a un recurso más estructurado que pueda defenderse a nivel ético y a nivel legal, debe de existir sí o sí una formación en psicología. Y formación, pues nos requerimos obviamente a los estudios correspondientes de acuerdo a cada país. En esta situación, si no se cuenta con el grado, los estudios de neuropsicología pueden quedar sueltos y no tener un fundamento necesario para defender que se cuenta con la formación. Y aquí podemos preguntarnos el por qué, ¿no? Hay otras áreas que bien también pueden hacer un muy buen trabajo en neuropsicología, pero este cambio se realiza porque, como aquí se menciona muy específicamente, ¿en qué se basa? En estudios de la conducta humana. Por lo tanto, va a ser muy importante y fundamental, como lo vamos a ver a lo largo de este primer módulo, tener bases conductuales y no solamente saber realizar análisis funcionales, sino tener principios de psicología clínica en todas estas habilidades que necesitamos desarrollar al obtener este grado como psicólogo, psicóloga, que nos van a permitir evaluar, entender y llegar a las conclusiones necesarias. Entonces, muy importante, ya la misma APA reconoce esta importancia sobre lo que es la formación en estudios conductuales. Continuando, ok, vamos por ahí con esto de la neuropsicología, pero en realidad hay una sola neuropsicología.
Quizá ya hayan visto discursos, polarizados, que antes se mencionaba mucho esto, o incluso en la actualidad se menciona, que un debate de qué es la neuropsicología y hacia dónde se debe de orientar, está entre el localizacionismo que surge desde la frenología y un antilocalizacionismo que, pues, surge a partir de Florence y trata de estudiar el cerebro un poco, diferente a lo que él hace la primera visión. Anteriormente se refería a que el localizacionismo aseguraba que las funciones y procesos mentales, cognitivos, neurocognitivos, como se le llamen, son asociados a una zona determinada. Decían, pues bueno, tienes la frente amplia, por lo tanto, tienes tal virtud. Posteriormente, cuando se lleva a las neurociencias, pues mira, tu zona tal, incluso Brodmann tal, se altera, por lo tanto, vas a tener estos signos y síntomas. Cuando el antilocalizacionismo dice, pues, ¿sabes qué? No es tan fácil. No podemos localizar un proceso a cierta área, es una red más compleja. Y cierto es así, de hecho, tanto que este discurso se ha vuelto obsoleto. ¿Por qué? En la actualidad ya no estamos debatiendo si el localizacionismo tiene esa forma de suceder. La actualidad sabemos que nuestros modelos en los cuales trabajamos es un modelo a partir de redes neuronales, las cuales es imposible localizarlas en una sola zona. Y bien, esta visión basado en la red neuronal nos explica que sí puede haber zonas vitales para el funcionamiento, pequeños nodos donde se le va a dar cierta manipulación a la información para su armado cognitivo. Sin embargo, no es donde va a suceder todo el proceso, es solamente una parte que requiere de la interconexión con su red y otras redes. Leo, de las áreas a las redes. Pasamos de estas situaciones muy particulares y zonas muy atribuidas a distribuirlas en todo el cerebro. Tanto que mitos como es que ocupamos solamente por cierto porcentaje del cerebro, o que en ocasiones cuando uno está dormido, que etcétera, etcétera. No, todo el cerebro funciona en una red constantemente activa y funcionando. Las funciones emergen de la interacción entre regiones interconectadas, como lo mencionábamos. Las redes son dinámicas, especializadas e interdependientes. También lo complicado de esto es que una red puede cambiar entre sujeto y entre el mismo sujeto con diferentes momentos de su vida, contextos, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. La conectividad funcional mide la comunicación entre las regiones. Esto que llamaremos conectividad funcional es lo que nos permite saber cómo el proceso puede llevar cierta carga en, dependiendo del contexto y actividades de la persona, un emparejamiento funcional en el cual nos va a permitir entender que sí, el proceso existe, esta conectividad funciona, entonces es una aparente señal de una interconexión entre estas zonas, una saludable conexión que nos permite funcionar de manera adecuada. Permite reinterpretar déficits y diseñar la rehabilitación basada en las redes, lo cual pues nos ayuda a entender que a veces algunos déficits no es porque te dañaste X zona, más bien es porque a veces estas redes pueden tener divergencias. El actual término, las neurodivergencias, pero pues en realidad algo que pues quitando un poco más esta terminología actual, es que todos somos neurodivergentes, todos tenemos un cerebro que es diferente. Y en esta situación de divergencia fuera de un discurso de lo normal y lo atípico, de lo estadístico, no va a haber dos cerebros iguales. Hay cerebros que al final sus propias redes se van a adaptar dependiendo su historia, su contexto, su estimulación, todas estas variables que permiten ser diferentes. Y pues es un enfoque complementario que apoya lo que son la teoría que hemos conocido a través de muchas, de un marco teórico muy amplio, que incluso vamos a ver gran parte de esta a lo largo de todo este curso, y la evidencia empírica que permite entender cómo esta conectividad tiene un sustrato neurobiológico, fisiológico, funcional, que podemos ver a través de diferentes técnicas. En esta imagen justamente se muestra uno de los casos más famosos, Phineas Gage,
que, como tal, nos ayuda a entender que este debate antiguo de localizacionismo, antilocalizacionismo, no es aplicable, y de hecho con casos que tienen, bastante. Me parece que fue por los 80 cuando sucede esto. ¿Cómo estuvo esto? Pues, se creía en ese entonces que todo lo que era el lóbulo frontal poseía las funciones como la personalidad. Quienes no estén familiarizados con el caso de Phineas Gage, de manera muy breve, es un trabajador que, en un accidente, una barra de metal, le atraviesa, como lo pueden ver, pómulo izquierdo y sobresale hacia, digamos, la parte más superior de su cabeza. En esta situación y en esta lesión se dañan cortezas orbitales, mediales, lo cual, prefrontales, mediales, y cingulada, orbital, perdón, lo cual, conllevó a que, pues, se derribara, despierta y sigue conviviendo. ¿Cambió su personalidad radicalmente? Sí, al final de cuentas, esto fue lo que hizo que, pasara incluso a, por parte de conocidos, referirlo como un animal, alguien animalizado, alguien que pasó de ser una persona responsable con un trabajo a no poder mantenerse en un trabajo por sus decisiones impulsivas, por ser más violento. Pero aquí está el punto. Si se encontraba esa personalidad en el lóbulo frontal, ¿por qué no desapareció? Solo cambió. Entonces es donde encontramos que sí, puede haber ciertos nodos estructurales y funcionales que permitan conectar estas redes, pero no es que desaparezcan por sí. Van a buscar nuevos caminos y sí, ciertos procesos muy importantes pueden verse alterados y cambiar al gran proceso macro. Ahorita veremos algunos ejemplos. Ahora, respecto a qué estudiamos en la neuropsicología para ir afinando y cerrando este tema. En la neuropsicología trabajamos con lo que llamamos los procesos neurocognitivos. Varían, ¿no? Procesos cognitivos, funciones cerebrales, depende el marco teórico que ocupemos, aunque sí hay algunas diferencias entre todos estos términos, pero no vámonos a algo tan fino. ¿De dónde surge y cómo se crea? Quizá de aquí ya conozcan a este personaje, Lev Vygotsky, que justamente, pues, tiene un montón de andares, en varias áreas. Diría yo que la que lo volvió más famoso, justamente, en el campo de la psicología, al cual, justamente se le reconoce como el padre de la psicología histórico-cultural. Dentro de sus aportaciones, pues, tiene un gran número de cosas, pero algo en particular que es muy valioso justamente de él, es que, em propone lo que son, em, lo que es aún, cómo se conforman estos procesos que él llamaba procesos psicológicos. Actualmente, pues, en formación, al menos en México, es donde se hace el gran estudio de estudios, procesos básicos y superiores, pero él le llamaba, pues, estas herramientas del pensamiento, que en su origen nos propone, me adelantaré aquí unas diapositivas por el orden, nos propone, ay, que nosotros como seres humanos, cuando queremos realizar alguna función que trasciende de nuestras habilidades, hacemos uso de herramientas. Herramientas simples como un martillo, una piedra, un destornillador, un palo, lo que tengamos a la mano, para aquello que no podemos hacer. Si queremos destornillar un tornillo, sacar un clavo de un lugar donde con nuestra fuerza, con nuestras manos no podemos, todas estas herramientas pues pueden convertirse útiles. Pero ¿qué pasa con estos aspectos que son intangibles? ¿Qué pasa cuando yo quiero transmitirle estas ideas que vamos revisando en estas diapositivas? No tengo, ay, les debo el nombre porque ya no sé si sea telepatía, telepatía a distancia. Bueno, este proceso que permite instaurar una idea en sus cabezas a la distancia fuera del tiempo y el espacio. Sin embargo, tenemos algo que es el lenguaje. Tenemos también algo que nos permite,
mantenerlo, como es esta grabación y todo lo implicado para que funcionen en estos sistemas, y yo aquí, que actualmente estoy en una computadora, pueda transmitirlo al dispositivo estén en el que estén. Entonces, él proponía que tenemos estas herramientas complejas, que son herramientas del pensamiento, y hace una propuesta en su entonces que tenemos un mediador, el signo, y a partir de ahí habla del lenguaje y cómo esto genera los procesos cognitivos, justamente procesos que van a depender del contexto histórico y cultural de la persona, el cual era este mediador entre un conductismo clásico, entre un estímulo hacia la respuesta, hay un mediador que permite. Digo, ya eso era antes, cuando había esa famosa caja negra. Sin embargo, ahí es donde entra, dato curioso, él fallece creo que a los 38, no me acuerdo, por los 30, creo que cercano a los 40, pero no tan allá. Fallece temprano por tuberculosis. Muchas de sus ideas no las termina de desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este personaje de acá arriba, eh, uno de sus amigos cercanos y parte de su círculo continúa desarrollando sus ideas. Luria, conocido como el padre de la neuropsicología, medio debatido por ciertos contextos, ya que al ser soviético, pues se prestaba, ¿no? A decir, no, pues tenemos al padre acá en esta porción más americana, ¿no? Pero, sus ideas justamente tratan de aterrizar lo que empezó a crear Vygotsky, que Vygotsky con una intención más hacia la psicología, hacia el lenguaje, hacia el uso incluso en contextos de enseñanza, Luria lo transforma y lo lleva hacia lo que son los procesos neurocognitivos. Originalmente, procesos que tienen una función, que tienen una localización, que tienen una estructura. Actualmente ya incluso hay otros bloques funcionales adicionales, propuestos por Jordi Peña, pero pues en su origen decía son estos tres bloques, lo cual que pues parte de su mismo contexto histórico, le llegaron muchos casos por la guerra. Y en ese sentido, empieza a hacer un gran número de estudios y encontrar la correlación entre el funcionamiento cerebral con estas estructuras, con esta localización de dónde deben de estar, y empieza a hablar de estas redes que actualmente sabemos que es así como funciona, para dejar de decir, oye, pues ahí está eso, ese proceso, pero pues chido, está casi de una manera almática flotando, ¿no? En algún lugar y espacio del ser humano, pero desde aquí lo podemos aterrizar, lo podemos entender y estudiar. Entonces es que se le conoce como el padre de la neuropsicología, empieza a crear este campo de estudio. Y es que a partir de esto y su desarrollo tenemos nuestra neuropsicología moderna, que ahora sí, esto pues era el origen, se le agrega el cerebro y en la actualidad sabemos que es un poco más complicado. Es donde estas redes, pues sí, parecen fáciles, pero en realidad ya al momento en que tenemos que estudiar, es donde empezamos también incluso a estudiar, a refinar, más que nada, ciertos conceptos que quizá les ha pasado estudiando en este campo. Empiezan a estudiar algo como, no sé, un ejemplo de esto es la conciencia, ¿no? La conciencia sobre sí mismo. Eh, Cuando decimos que es conciencia, hay una situación un tanto curiosa. Decimos, ¿la conciencia qué es? Pues bueno, mm, darte cuenta quién eres, ¿no? Ok. No es saber en dónde estás, ok. ¿Quién eres como individuo? Órale. Estar en el aquí, espacio, y en el ahora, tiempo. Y podemos agregar funciones y funciones y funciones. Pero en realidad, la parte de la conciencia, y aunque la podamos ver como en aspectos, atencionales y decir: "Es que estoy en alerta", ¿no? No estoy dormido, puedo captar estímulos. Todo esto son al final procesos chiquititos que en las neurociencias conocemos sus redes, estructuras, funciones, pero su interconexión es lo que ha generado ese estudio, y es donde aquí está esta parte súper vital en la neuropsicología que es, no solamente describimos,
Pues esta partecita se conecta con esta, y esta con esta, y esta con acá, y esto ta, 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 ta. Sino, ¿cuál es ese correlato conductual? ¿Cuándo podemos observar que una persona tiene conciencia sobre sí mismo? ¿Cuándo esta persona captó un estímulo? ¿Cuándo esa persona responde de tal manera? Esta relación entre conducta y, cerebro es lo que nos permite generar la neuropsicología. Ahorita pondremos unos ejemplos adicionales. Ahora, hasta aquí, pues bueno, vamos hablando de lo que es la neuropsicología como este primer campo donde estamos estudiando, y ahora vamos a empezar a centrarnos en algo, la evaluación. Ahorita retomamos lo de neuropsicología para saber ahora sí qué es la evaluación neuropsicológica, pero primero hablaremos de algo. Paso previo a qué es esta evaluación neuro, es qué es evaluar. Para entender qué es la evaluación, es importante separar otros conceptos similares, como cuáles. Ver, proceso sensorial que ocupamos para la vista. Todo su órgano, toda su conexión, todas sus zonas que tienen que ver, sus conexiones, eso, ¿no? Observar. Ese es el primer campo donde empezamos a ver una gran diversidad de ejemplos. ¿Por qué? El observar implica vista, atención y un conocimiento previo. Observar implica decir, esto de aquí es una cinta métrica. Sin embargo, observar también puede ser, tengo al paciente enfrente, sospecho que puede tener una demencia. ¿Por qué? Pues de lo que escuché que me dijo, shalala, 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 todos los signos, puede ser esto. Eso es observar también. Una observación implica que el conocimiento aplicado se está, desarrollando a través de estos sentidos, a partir de lo que podemos captar y etiquetar de cierta manera. ¿Qué tan refinada será la etiqueta? Ahí es lo variable. Puede ser, eso es un cerebro, a decir, aquí vemos una desconexión entre ta, 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 diagnóstico de tal tipo, características tales, probablemente vamos a ver una evolución en tanto tiempo. Todo esto, al final de cuentas, siguen siendo observaciones. Y aquí es donde hay que entender ahora sí, cómo a partir de la observación, que aquí hay que aclarar muy, muy, muy bien, la observación no es que por sí sea mal. Pero una observación no es una evaluación. Una observación, al final, nos permite llegar a ciertas conclusiones, pero para evaluar necesitamos llevar un proceso más sistemático, una metodología que nos permita llegar a resultados que no sean tan falibles. Quizá les ha pasado que conocen a alguien que dice, es que yo veo a la persona y ya sé qué tiene. Ok, una observación pues te puede tener cierto grado de acercamiento a un diagnóstico, pero no es el diagnóstico. Quizá esa persona que dices: "Oye, ya llegó, creo que tiene una miasmatognosia", no reconoce la mitad contralateral de la lesión de su cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Pues es que veo que nada más se, maquilló, se arregló, se quitó la barba de medio lado. Pues puede que sí, puede que en realidad por un proceso cognitivo esto esté fallando y, pues, la persona no esté prestando esta atención correspondiente, es negligente a ese mi cuerpo, contralateral a la lesión. Pero puede ser tan simple como si vas a su casa y dices: pues, ¿sabes qué? La luz le da de un lado de la ventana, y como no tenía luces y se ha quedado sin luz, pues, no puede ver el otro lado y suele ser negligente, no por una variable, neuropsicológica, por una variable cerebral, sino por una variable contextual, y ahí es donde la evaluación tratará de acercarse lo más posible a un proceso sistemático para no caer en esos errores de observación. Y lo menciono porque en nuestra área es muy común encontrar diagnósticos de llegó la persona, le hizo una valoración, media hora, ya tienes tu diagnóstico y tratamiento. Y es como, a ver, espérate. ¿Y cómo no sabes que la persona pues, tenía fatiga cognitiva, que quizá no durmió bien, que quizá ABC, ¿no? Ahora, conceptos similares. Medir y calificar. Medir, pues tiene que ver con asignar números o categorías a estas características observables. Y esto casi siempre a través de reglas objetivas.
Y calificar es traducir esos resultados a escalas o rangos que indiquen el nivel de desempeño. Básicamente es cuando la observación se sistematiza, ya sea por estas características más hacia números o categorías, la medición, o la calificación hacia escalas o rangos que casi siempre indican desempeño. Medir, esta, no sé, una mesa mide tantos centímetros, es una observación, pero ocupamos una categoría numérica que nos permite medirlo, lo que son los centímetros, el sistema decimal. Calificar es decir, esta mesa que mide tantos centímetros de tal a tal es grande, pequeño, chiquita o grandota, ¿no? Y podemos clasificarlo en esas mediciones. Ahora sí, el terreno de la evaluación y acreditación. La evaluación viene siendo el procedimiento que hace uso de la medición, la observación, pero tiene objetivos y es sistemática. En ese sentido, la evaluación va a llevar un proceso muy establecido, el cual, independientemente del área que nos dediquemos, si no lo cumple, no va a ser una evaluación. Sí, cada área va a tener sus propios métodos, sus propias técnicas y estrategias, pero el proceso de la evaluación es un proceso establecido. Es como cuando hablamos de la exposición. La técnica expositiva no es llegar y le leo la diapositiva. La técnica expositiva consta en, presento mis objetivos, desarrollo el tema, corroboro objetivos, shalala, 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 ¿no? Y si no lo cumplo, no es una exposición. Si evalúo, no puedo decir, he hecho una observación y ya quedó. Es llevar un proceso sistemático, que aquí también termino para separarlo y podernos centrar más en la evaluación, acreditar que es ahora sí, a partir de todo lo anterior, determinar su eficiencia según objetivos. Puede partir o no de una evaluación, pero si tenemos objetivos, podemos determinar si se cumplieron o no. Entonces, todos esos términos suelen confundirse, pero para poder dejarlos en claro, ¿qué es la evaluación ya así muy puntualmente? La evaluación en sí tiene tres grandes etapas. ¿Cuáles? Obtener información, formular juicios, tomar decisiones. Para obtener información es el proceso en el cual nos entrenamos, estudiamos y a partir, por ejemplo, como de este taller, vamos a estar estimulando estos conocimientos, esas estrategias, esas técnicas que nos permitan llevar de esta realidad que ahí tenemos a un dato, a algo que nos permita interpretar. Parece fácil, pero pues siempre ha estado este conflicto, incluso a nivel filosófico, ¿no? De decir, no, pues incluso hasta la mera realidad no existe, ese no húmedo, eso, algo que está externo, pues siempre vamos a estar engañados por nuestros sentidos, todo este discurso. Pero pues al final de esto hay formas que podemos tener para llegar a este objeto. Ahorita vamos a hablar de ello, ya que puede ser tanto métodos quali o quanti. Entonces, este primer paso es de la realidad al dato, obtener información. Segundo, formular juicios. Para la formulación de juicios estamos hablando que ahora sí, tengo datos y puedo yo entenderlos, categorizarlos, clasificarlos. Ahora sí, medir, calificar, interpretar, todos estos aspectos que nos van a decir, ¿sabes qué? Eh, si tienes, una puntuación media de 90, quiere decir que estás en tu rango estándar, ¿ok? Estamos en nuestra campana de gas normal, entonces no te alejas tanto, nuestra desviación era de 20, 25, pues órale, ya entramos en este punto. Es llegar eso a un juicio. Un juicio es poder decir ¿qué onda? Incluso hasta un juicio puede llegar a ser dar el diagnóstico. No, pues mira, tu diagnóstico etiológico es a partir de un traumatismo craneoencefálico, obtuvimos el clasificación tal, eso es un juicio. Y ya acabamos la evaluación, otro paso más. Sin este, la evaluación no es evaluación, el cual es la toma de decisiones. Esta decisión pues varía a partir de qué? Objetivos. Primero, pues si no tenemos un objetivo claro, la evaluación no se puede realizar. Si nuestro objetivo era hacer un plan de intervención, pues ya tenemos decisiones que pueden ser el plan de intervención mismo.
Dar recomendaciones a la institución, generar las recomendaciones para la institución, publicar un artículo, presentar, no sé, una monografía en una ponencia. Todo esto al final son las decisiones que se toman a partir de lo anterior. Este proceso justamente nos permite dirigir una evaluación de manera correcta. Es decir, si viene el paciente y yo digo, ok, mira, como que lo veo, le aplico un tamizaje, vamos a poner llega, le aplico un MoCA, sospecho que tiene demencia, digo que sí, porque tuvo una puntuación muy baja, entonces tiene demencia, vaya a ser, no sé, hágase más estudios o tomes este fármaco. Es una evaluación, segundos para pensarlo, llega la persona, le aplico su tamizaje, una MoCA, ok, puntuación baja, va, tomes este fármaco. Toma una decisión, ¿es o no la evaluación? La realidad es, sí, eso es una evaluación. ¿Fue correcta? Ahí está el punto. Depende, nuestra palabra que nos encanta, depende de lo que es ahora nuestras propias estrategias. Es una evaluación a nivel metódico del proceso a seguir, pero la evaluación no está cumpliendo los estándares de acuerdo a nuestro campo de estudio. La neuropsicología, un tamizaje no puede dar un diagnóstico. Y si yo como neuropsicólogo, doy fármacos sin tener la formación médica, tampoco es un proceso correspondiente ético ni legal. Entonces, aquí es donde vamos a entrar al siguiente campo. Entonces, hasta aquí hemos revisado qué es la neuropsicología y qué es la evaluación, dos conceptos básicos. Neuropsicología como esta área, especialidad de la psicología que estudia relación entre el sistema nervioso y lo que es el comportamiento humano. Y este comportamiento humano aplicado en situaciones analíticas que nos permitan determinar el funcionamiento típico o atípico. Y por otro lado, la evaluación como un proceso sistemático que obtiene datos, formula juicios y toma decisiones. Ahora, ¿nosotros qué vamos a evaluar? Pues decimos, pues obviamente la neuropsicología, pues el sistema nervioso, los procesos neurocognitivos, pero ambas respuestas son parciales. Evaluamos correlatos, sí, los correlatos es esta medición indirecta. Una medición indirecta de correlatos es, quizá hayan visto como en los polígrafos, en biofeedback, que evaluamos diferentes cosas. Un ejemplo, ahorita que se pusieron más de moda desde lo de pandemia. em, Ay, se me fue el nombre bien feo, los oxímetros. Un oxímetro mide la saturación en la sangre de oxígeno, pero en realidad lo hace, no, o sea, directamente no capta moléculas de oxígeno, dice, ah, mira, tienes tanta por tanto, ok, cámara, tu oxigenación es del 90 y tantos. No, lo que hace es que a partir de ese haz de luz que vemos, permite medir por medio de mecanismos de refracción un estimado de cuánto oxígeno estamos teniendo, cómo saturamos. Y a partir de ello nos da un indicador secundario. Indicador que tiene cierto grado de confianza. No es exacto, pero nos permite acercarnos a ello. Y aquí viene esta parte. ¿Cuál es nuestro correlato? Pues nuestro correlato, como justamente lo dice nuestro concepto, va a ser el comportamiento humano. La conducta es este cascarón que envuelve al sujeto. Esto que permite su interacción entre un medio, un contexto y su medio ambiente, un cascarón que se ha formado por medio de la historia del sujeto e incluso aspectos sobre la previsión y futuro, y un cascarón que permite entonces relacionarnos con aspectos conductuales, perdón, con aspectos cognitivos, afectivos, biológicos. Este cascarón que, pues, aunque solamente es un medio de contacto entre esas instancias, es esa forma en la cual vamos a estar viendo cómo se presentan esos comportamientos y cómo es que ese proceso neurocognitivo se está manifestando por medio de la conducta observada. Entonces, para entender eso, justamente,
¿Cuál va a ser esta diferencia? Pues bueno, entre lo que llamemos conducta, y aquí está bien gracioso porque pregúntenle a 2 conductistas qué es la conducta y se van a pelear, lo más probable. Porque, pues, en realidad, la parte conductual de qué es un tanto complicado llegar a un único consenso. Vamos aquí a tomar una definición, muy, muy, muy de cajón, que básicamente es la respuesta evocada por un sujeto vivo que opera a través de movimiento, acción sobre un marco referencial o campo de fuerza. Básicamente, la interacción del sujeto con algo, ¿no? Aquí, repito, podemos entrar en muchas, muchas definiciones, pero no es la parte fundamental aquí, ¿no? Entonces, la conducta, pues, viene siendo este medio de contacto observable, presentable por medio de sujetos vivos, que nos permiten entonces, identificar otros aspectos, pero, pues, a nivel relacional, no de manera directa. Y ahora el que nos interesa aquí es, ¿qué es el proceso cognitivo? Pues bueno, ya tenemos cierto contexto. Ya vimos que los procesos cognitivos nacen a través de cierto contexto, de entender cómo es que nosotros afinamos estas habilidades que nos permiten tener ciertos límites, pero también cómo los podemos perfeccionar y mejorar. ¿Para qué? Procesar la información. Y al momento en que la procesamos, hay un hardware, hay un sistema nervioso que permite crear estas conexiones y funciones. También hay una manera en que se manifiesta dónde va a ser la conducta, pero básicamente es el funcionamiento, este procesamiento de la información que permite que sucedan las cosas. Ahora, en ese sentido, y finalizando esta primera parte, que es esta evaluación neuropsicológica, pues es este proceso por medio del cual vamos a observar por medio de la conducta, del comportamiento, los procesos neurocognitivos. Vamos a evaluar lo que son todas estas características de su interacción de este comportamiento con el sistema nervioso, ya sea de manera, en una cuestión típica o atípica. Y en ese mismo sentido, cumpliendo los plazos de obtener información por medio de nuestras estrategias, nuestras técnicas como una historia clínica, como test, como observación directa, para formular juicios, como dar diagnósticos, clasificar de acuerdo a lo funcional, a lo topográfico, etcétera, etcétera, y poder tomar decisiones como un plan de tratamiento, como cuestión de interacción con otras áreas, como llevar cuestiones a una mejora en la evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la evaluación neuropsicológica. Ahora, para finalizar esta parte, vamos a poder hablar de algunos detalles. Si bien ya nos queda claro qué es la evaluación neuropsicológica, tenemos que entender algunos aspectos finos sobre esta. ¿Cuáles? El primero es, la evaluación neuropsicológica es un proceso quali o quanti. Y aquí muchas veces está el error de que la respuesta la tenemos casi siempre correcta aquí. Si nos pusiéramos a examinar, que fue una de las actividades que hicimos en vivo, es, a ver, ¿es cuál o cuanti? Pues ambas. ¿Cuál es mejor? Pues ninguna, ambas se apoyan, sí, pero muchas veces nos cuesta entender qué es en realidad lo cual y lo cuanti. ¿Cómo está esto? Pues bueno, un poquito de metodología. Lo cualitativo y lo cuantitativo en realidad vienen siendo dos partes de la misma moneda, donde ambas pueden observar el mismo estudio, el mismo objeto. El objeto puede ser una manzana. La manzana en una vista cuantitativa puede ser que digamos, hablemos de su dulzor. Podemos colocar una escala de alcalinidad, de su pH, para saber en qué grado está. Quizá hay una escala que no conozca que mida dulzor o qué tan agria o algo por el estilo, ¿no? Pero pues hay escalas que nos determinan que independientemente de si ustedes creen que tiene cierto dulzor, que a mí me parece más agria, que si opinión, 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 pues va a ser algo que podamos tener un consenso similar. Y esto surge a partir de lo que son escalas de medición que, pues bien, lo más común que atribuimos a lo cuanti es números. Sí, pero ¿de dónde viene esta parte? ¿De dónde vienen las escalas de medición? Una escala de medición, como decir, este cuaderno visto de aquí mide 30 centímetros, va, aquí en China, en frío, en calor, en el espacio, son 30 centímetros. Pero, ¿quién dijo que el centímetro, que el metro es
lo que es, que la unidad de medición es la métrica y a partir de ahí se hacen las divisiones. El metro, pues decían, no, pues es que una barra de tal metal, no, pues se hace más chiquito con el tiempo, órale. Unidades de velocidad fotónica, no, pues está. Creo que era que al igual que el tiempo ya no, pues son unidades de movimiento atómico para medir todo esto. No, ya no me acuerdo actualmente cuál es la actual y quizá ya la cambiaron a la última que supe. Pero pues son formas en que ahora sí, independientemente del observador, tenemos un consenso y esto es lo que nos permite que no importa nuestra vivencia, nuestro contexto, donde estemos parados incluso en el mismo contexto, y nuestra visión puede llegar a un consenso fácilmente compartido. Entonces, lo cuanti trata de anular esta visión lo más posible, por eso es tan rudimentaria, por eso es tan fácil que nuestro proceso se sesgue cuando no cumplimos con el protocolo. Por otro lado, lo cualitativo no es, pues, nada más la interpretación. Sí, pero no. Esta viene siendo principalmente cuando nos centramos en la visión de quien experimenta el fenómeno. Ahora sí es cuando esta manzana para mí puede ser dulce y para ustedes amarga. Es cuando nos interesa saber cómo el sujeto vive el fenómeno estudiado. En ese sentido, son 2 partes correspondientes donde en la evaluación neuropsicológica nos interesa sí saber lo cuantitativo, saber que cuando estamos estudiando, ah, ay, quería dibujar aquí, pero no me deja. Son estos elementos que cuando decimos, pues mira, cuantitativamente tienes una puntuación de ciento y tanto, ¿qué implica? Ah, pues que te encuentras aquí. Okey, ¿y esto qué significa? Pues mira, tú tienes habilidades que de acuerdo a la media, okey, pero ¿tú cómo lo vives? No, pues mira, yo lo vivo que en realidad no siento mucha diferencia. Yo siento que es igual justamente a me siento como pues, todos los sujetos que pueden estar acá, no me veo con dificultades, con beneficios, ¿no? ¿Sabes a qué? Yo estoy aquí, aunque aparentemente tuviera más habilidades para poder adaptarme a ciertos contextos, en realidad no las tengo porque de acuerdo a mi contexto estoy siendo discriminado y hay otras variables afectadas. Entonces, combinándolas es lo que nos permite entender que a veces sujetos que pues pareciera tener limitantes tienen herramientas que les pueden ayudar a la mejoría o viceversa. Entonces, es aquí donde estas dos visiones complementarias debemos de entender de dónde surgen e integrarlas para tener una visión más amplia de lo que son los fenómenos neuropsicológicos. Ahora, ¿qué técnicas vamos a estar empleando? Para nuestras técnicas, estamos, aquí tratando de entender que hay un gran número de estas. Hay técnicas que nos permiten evaluar de una manera más directa, hay otras que lo hacemos de una manera no tan directa. Técnicas como entrevista clínica, que casi siempre vienen siendo las más, de cajón al iniciar, comprender la historia y contexto del paciente, la observación conductual, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿por qué? Pues básicamente, si nuestro estudio se basa en el comportamiento humano, el no saber observar, el no saber realizar un análisis funcional, nos va a tomar factura cuando queramos hacer un reporte neuropsicológico y querer abordar íntegramente lo que está manifestando el paciente. Reportes y los autorreportes, todo lo que tiene que ver con la producción indirecta del comportamiento del sujeto, cosas que cree, como una bitácora, por ejemplo, la revisión de los registros y antecedentes, esto que sean productos secundarios del comportamiento, registros que puedan ser estudios, que puedan ser grabaciones, algo que no es directamente del comportamiento, pero observa el comportamiento de esa manera. Es decir, es, tomar una grabación del sujeto haciendo la tarea. Se ve el comportamiento del sujeto, pero no es que el comportamiento, la conducta del sujeto haya creado el video, es que es un medio de registro ante esos. Los test neuropsicológicos estandarizados, los que vamos a ir viendo a lo largo también de este curso, e incluso algunos como la validez de desempeño. La validez, viene siendo como las escalas, como la MMPI, que tienen sus propias subescalas para ver la consistencia
y validez justamente de la misma prueba, de que los resultados son verídicos. Ahora, todas esas técnicas son algunas por tener en cuenta, pero en realidad son todas, cómo funcionan. Vamos a tratar de tener en cuenta estas y cómo podemos operacionalizarlas en la evaluación. Tipos de evaluación. Pues bueno, para poder adentrarnos en esto, tenemos que entender que principalmente tenemos tres tipos de estrategia básicas en lo que son las pruebas estandarizadas. Los test de screening o tamizaje, los test o pruebas y las baterías. Los tamizajes o test de screening nos sirven para tener una visión general. Un screening es como ese pantallazo. Es esta forma que tenemos para poder entender que de una manera breve podamos observar la mayoría de elementos, de variables posibles sobre este tema que nos interesa. Es aquí donde encontramos varias, les mencionaba la MoCA, Minimental, la CASI, todas estas que nos permiten ver de una manera muy general cómo estamos. Eh, Hagan de cuenta que es como si estuvieran, imagínense, en un centro comercial. Hay mucha gente, ahí hacen muchas actividades y están viendo hacia el piso. Tienen solamente 10 segundos para saber qué está pasando en ese contexto y levantan la mirada en 10 segundos, tratan de captar toda la información. Ven como qué tipo de gente es, qué está haciendo, dónde está entrando, qué hay en el ambiente, se acaban 10 segundos, regresan la mirada abajo. Esto que captaron es básicamente ese screen, es una visión general que para qué les sirve. Pues, trasladado a la evaluación, es lo que nos permite entender cómo está funcionando de manera global, el desempeño de la persona, cómo, podemos tener ciertas, formas de entender las variables neurocognitivas sin profundizar en ellas. Y estos test de tamizaje, pues son sumamente útiles para poder determinar qué vamos a hacer. Y antes de ir a algo mucho más aplicado, es como meter el pie a la alberca. Vemos qué tan frío está, si sí, si no, y cómo le vamos a hacer. La desventaja de estos, obviamente, porque, pues, suena mágico, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas pueden tardar incluso unos 5 minutos, menos de 1 hora, y evalúan atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, todo, ¿no? Pues, vamos a hacerlo y ya, ¿no? Ya tengo todo para poder llegar a un diagnóstico. Pero, lamentablemente, no nos van a poder dar diagnósticos, ¿por qué? Pues, porque no profundizan en las variables a estudiar, solamente nos dan una visión general de diferentes variables y nos apoyan a integrar nosotros ya una evaluación en un futuro. Los test o pruebas. Estas, son el siguiente paso. Aunque no son tan amplios como sería un tamizaje, eh, tardan más tiempo, y ahí sí podemos decir, bueno, ¿y para qué, no? Pues en realidad, si en el screening veo más variables y lo hago en menos tiempo, ¿para qué aplico un test? Pues, sacrifica lo que es esta amplitud de variables por profundidad. Puede que evalúe una o más asociadas, pero se centran íntegramente en poder analizar cómo está operándose esa variable. Y ahora sí, en vez de ver atención, memoria, lenguaje, shalala, shalala, quizá está viendo solamente memoria, pero profundiza en la memoria. Ya no solamente tiene ese pantallazo, tiene una visión integral de cómo opera la memoria y sus subtipos, dependiendo del tipo de prueba. Es bastante útil cuando queremos profundizar en estos procesos que sabemos que ya algo está pasando. Imaginémonos, el screening es útil casi siempre en la primera sesión, una historia clínica y un screening nos ayuda a saber para dónde vamos, ¿no? Pero ya que tenemos esto, decimos, híjole, ¿qué crees? Le fue bien en todo, pero el lenguaje como que sí tiene algo que, quién sabe, porque el tamizaje no nos va a dar el diagnóstico.
El test va a ser, okey, vamos a profundizar y ver todas estas variables en su lenguaje. Y ya vemos de diferentes tipos de lenguaje en su producción, en receptivo, que si en fluidez, que si en metalenguaje, que si shalala, shalala, dependiendo de lo que seleccionemos. Y ahora sí, acabando, decimos, ¿sabes qué? Noté todas estas características. Probablemente es este diagnóstico, va, me he hecho otros test para hacer diferencial. Listo, ahí tengo un diagnóstico por medio de varios test. Eso es lo que nos ayuda. Igual, el test por sí se dice que no puede dar un diagnóstico, medio discutido, porque algunos dicen que sí. Por ejemplo, está el test de Boston, que en sí, se vende como un test que nos puede dar un perfil de alfacias y al final darnos un diagnóstico para las afasias. Se ha criticado, por ejemplo, bueno, está curioso porque dicen que tiene fines como más, de compren mi prueba, pero, venía una crítica muy fuerte por igual Jordi Peña, con su creación de la batería, em, se le llama, Barcelona, la PIEN, el Programa Integral de Evaluación Neuropsicológica, pero decían, pero, pues, obviamente, pues, le echa tierra porque él dice: "Yo sí tengo mi perfil de afasia completo", pero eso es una batería completa, ¿no? Discutido. Algunos dicen que sí se puede con algunos, otros dicen que, pues, no, está mal, se tiene que aplicar a otros, es variable, ¿no? Pero, pues, en general, el mayor consenso es un test no nos da el diagnóstico. Ahora, finalmente, las baterías. Las baterías toman los 2 mejores elementos de las anteriores. Es bastante amplio como un screening, es bastante profundo como un test, pero esto tiene sus peso, ¿qué es? Es pesado en el sentido de tiempo, recurso económico, recursos intelectuales también de quien lo aplique, fatiga cognitiva de quien se le aplica. Entonces, una batería generalmente no se aplica en una sola sesión. Una batería es algo que se aplica en varias sesiones y al final sí nos puede dar un diagnóstico. ¿Pero por qué? Pues precisamente a través de una aplicación bastante amplia, bastante profunda, entendemos cómo va funcionando estos procesos. Ahora, esos generalmente son los 3 tipos más usados. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos. No nos vamos a centrar tanto como en baterías a profundidad, porque no nos daría tiempo de ver todos los procesos, pero así es como van operando los principales. Ahora, les decía, no todo es, la observación no siempre es mala. La observación, de hecho, es uno de nuestros principales instrumentos para la evaluación. La observación nos permite poder entender cómo es que están sucediendo estas variables y complementar e incluso refinar nuestro diagnóstico. ¿Qué podemos observar? Por poner algunos ejemplos, porque en realidad son muchísimas cosas las que podemos observar. El análisis de la ejecución, lo que ya sea a nivel clínico, por ejemplo, en la aplicación de pruebas en variables más controladas de, a ver, dime estos números, señálame esto que está acá, ve rayando esto que está por allá. A una observación también ecológica, el análisis de ejecución en su contexto, todo lo que es cómo te desempeñas en tus actividades de vida diaria, en el desempeño de las pruebas, cuando vemos ya las puntuaciones y poder observar los datos obtenidos, observar reportes, datos desde estudios, por ejemplo, como en neuroimagen, datos como el historial académico, incluso reportes y son aquí estos datos que a veces cuando contamos con ellos nos ayudan a refinar, como decir, oye, es que de chiquito mi profesor me dio una cartita de cómo era y a veces lo vemos y ahí hay algunos indicadores muy interesantes. Em, Categorización de las conductas, que justamente aquí uno de los temas que platicábamos hace rato en respecto a la conciencia, decíamos, y bueno, ¿qué es la conciencia? Pues la observación justamente nos permite, pues decíamos, vista, atención más un marco teórico. Pero cuando este marco teórico es correctamente metodologizado, nos permite afinar qué es lo que observamos. Pongamos el ejemplo que ahorita mientras estoy hablando dijera, es que, Chirrión, ¿de qué hablaba? Si me paro en este tema y dijera, oye, pero ¿qué show que hacía? ¿Qué fue? ¿Tuve un problema atencional? ¿Tuve un problema de memoria?
tuve un problema ejecutivo. Aquí es donde muchas veces la dificultad existe por la misma categorización de las conductas observadas y que a veces estas conductas olvidamos que es un correlato justamente de lo cognitivo. Y en este caso decir, bueno, es que el paro en sí no puede interpretarse, pero si lo categorizamos adecuadamente, podemos saber a qué hace alusión. Y esta es una parte muy integral de la observación. La parte metodológica que nos permite decir, pues es que no solamente fue atención sostenida y fue atención sostenida por el componente tal, y ahí vamos refinándolo. Entonces, cuestión muy importante, necesitamos también tener esto, y esto pues obviamente se va dando con la formación que tenemos en las diferentes áreas, especialmente pues anatómico, fisiológico, procesos cognitivos, teorías y modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente la medición de la conducta, las estrategias que tenemos para poder medir frecuencia, duración, intensidad, latencia, topografía, geografía, shalala, shalala, shalala. Todos los descriptivos que nos permiten entender la conducta en sí. Aquí yo lo que recomiendo, así siempre es de cajón, no importa que no seamos conductistas, pero necesitamos tener formación en análisis conductual. Un buen análisis de comportamientos nos permite entender justamente cómo se van manifestando estas áreas. Ahora, los reportes. Los reportes vienen siendo todas estas formas en que podemos encontrar información que nos permitan reforzar justamente elementos que necesitemos, pasados o actuales. Em, Aquí lo que necesitamos es justamente entender que hay otras estrategias a través de las cuales podemos también interpretar el comportamiento de las personas. Eh, Observación directa, la observación de estos reportes que se manifestaron, por ejemplo, a través de otros procesos clínicos, a través de otros lugares a nivel escolar, laboral. Autorreportes, donde la persona fue reflejando su propio comportamiento, diarios, actividades igual de índole clínico, escolar, laboral. Historiales como los de los médicos, que son bastante, bastante útiles, y todas las otras que podamos obtener. Esto es algo que luego se nos pasa, pero es súper útil, que ya es como la tercera vez que les digo, pero estos, documentos que en ocasiones pueden quedar por ahí volando. Y, pues, por ejemplo, quienes trabajen con adulto, o adulto mayor incluso, bueno, principalmente, y tienen que diagnosticar demencia, una de las principales dificultades, ¿cuál es? ¿En qué radica? Es que, cuando es temprano y va una persona con sospecha de algún tipo de demencia, una de las principales características que se tienen que determinar es si hay un deterioro cognitivo que se vea marcado, ¿no? De su desempeño en línea basal al actual. Porque pues en ocasiones decir, oye, es que actualmente he estado notando que tengo fallos en memoria, etcétera, etcétera. Eh, pues lo que nos queda en ocasiones es, buscar, ya sea por medio de la autorreferencia del paciente o por medio del cuidadores o familiares. Pero en pocas ocasiones, se hicieron una evaluación neurocognitiva para contrastar, ¿no? Y aplicó prueba, retesteo, sí, mira, se ve un deterioro cognitivo significativo. Y pues tenemos que confiar justamente en eso, lo que refieren las personas. Pero a veces podemos también encontrar estas otras, otros tipos de elementos que nos ayuden a reforzarlo. Oye, es que, ¿qué crees? Estoy viendo que la persona que estoy evaluando le gustaba crear cuentos. Ok, a ver, vamos a verlos. Y ahí a veces se puede ver cómo se da esa evolución. Oye, es que, ¿qué crees? El niñito le gusta un montón dibujar. A ver, tráete sus dibujos, vamos a ver cómo los ha hecho. Todo esto es lo que nos permite poder saber cómo hay una línea histórica.
Entonces, hay que tener mucho ojo para todo esto. La historia clínica, que aquí un elemento fundamental es, ¿hay un solo formato? En realidad no tanto. Un formato, la historia clínica, la que apliquemos, incluso podemos decir, oye, decíamos demencia, eh, quiero una historia clínica que pueda aplicarse para personas con Alzheimer en etapa 1, en la primera etapa. Ok, podemos hacer el esquemita y todo el show y así, ¿no? Ya que la vamos a aplicar, pues resulta que aunque hay cuestiones que se deben de preguntar, oye, es que mira, ¿desde cuándo has notado cambios? Ah, ok. Mira, ¿has tenido antecedentes? Todo esto que podríamos preguntar que se nos ocurre. Pero aquí algo muy, muy importante es que en ocasiones puede variar y para aunque sea una misma edad, un mismo trastorno, una misma etapa del mismo trastorno, varía porque puede que una persona tenga ciertos factores de protección, ciertos factores de riesgo, haya comorbilidades, haya contextos diferentes. Decíamos, la neuropsicología en la evaluación ocupa muchas habilidades del conductismo. Pero esto también conlleva llevar cierto tipo de estrategias en su análisis, del cual es el método ideográfico. Entender que las personas, al final de cuentas, van a tener sus propias características. Y esto es lo que va a entenderse, pues, que los instrumentos pueden ser falibles y tienen que adaptarse a cada sujeto. Por lo tanto, sí, hay ciertas directrices que nos ayudan. Todas estas vienen siendo elementos vitales para una buena historia clínica, el motivo de consulta, los sociodemográficos, el antecedentes médicos, clínicos, familiares, historia del desarrollo, el comportamiento y presentación clínica, hábitos y estilo de vida, contexto psicosocial y cultural. Sin embargo, va a haber elementos que por ahí puedan surgir. Va a haber elementos que la persona diga, es que, ¿sabes qué? Tengo un cuadro depresivo, híjole, no lo tenía acá, tengo que agregar ahora otros trastornos que podemos decir, oye, pero es que puede ir a antecedentes médicos. Sí, pero no vamos a preguntar de todos y cada uno de estos. Además de que pues la historia clínica muchas veces se va haciendo a lo largo de toda la evaluación. Pasa que ya estamos por terminar y la persona nos dice, ay, qué divertida está esta prueba. Me recuerda de chiquito que no podía yo hacer esto. Y órale, pues a sacar ahí nuestras hojitas y tenerlo. Em, es justamente como vamos entendiendo todo esto, ¿va? Sí, hay que tener una formación para observar los elementos principales, pero tener la flexibilidad para adaptarnos según las características de nuestros evaluados, evaluadas. Esto lo vamos a dejar así, se van a revisar posteriormente cuando se ven algunas pruebas. Y ahora, aquí un elemento controvertido. ¿Cuál es el proceso de evaluación? Tenemos guías. Y aquí aclaro, no dije guía, guías. Por lo tanto, hay diferentes formas en que se proclama esta es la manera más chida, la manera, la mera, mera, la neta, la verdad absoluta de cómo debemos de evaluar. Y aunque sí, hay momentos que tienen que suceder en cierta etapa. Por ejemplo, no puedo yo iniciar con una prueba si no tengo un objetivo, porque ya sabemos que la evaluación requiere de un objetivo, por lo tanto, en la entrevista inicial o en el análisis de demanda, tengo que saber, oye, ¿y qué vamos a hacer? Pero también pasa que esto se puede modificar. Por ejemplo, última etapa, elaboración y comunicación del informe clínico y que lo vamos a informar y de repente, híjole, ¿qué crees? Es que se nos olvidó, doctor, no le habíamos dicho esto. Híjole, eso cuadra más, no, pues eso cambia por comorbilidad, no, y a cambiar y a reorientar. Paso 4, evalúo formalmente, aplico una batería, híjole, ¿qué crees? Apliqué esto y creo que no va para allá. Entonces, o analicé y me di cuenta que no evalué esta variable. Voy otra vez a evaluar. Es difícil colocar un solo proceso porque, repito, no estamos trabajando con un objeto de estudio de una sola dirección, con algo que se va a repetir exactamente igual.
Y algo que es muy importante, no trabajamos con trastornos, no trabajamos con cerebros aislados, trabajamos con personas, con sujetos, sujetos a su contexto, a su historia, a sus condiciones, lo cual va a hacer que esto se manipule bastante. Una de las propuestas más comunes propuestas por la APA, de hecho, aquí les dejo todo esto para que lo revisen en sus materiales, diferentes fuentes pesadas. ¿Cómo podemos hacer este proceso de evaluación? Entrevista inicial y análisis de la demanda, luego la historia clínica y los antecedentes relevantes, ya teniendo el objetivo, empezamos a saber cómo vamos a evaluar. Ya que tengamos esto, ahora sí seleccionamos instrumentos y las pruebas para screening, para saber cómo anda la cosa, pero pues a veces esto es en la misma etapa. Por ejemplo, yo lo suelo manejar así: mitad de historia clínica, mitad de screening, luego me regreso a esto a partir de los datos de acá, luego a partir de aquí puedo venir para acá o puedo venir para acá. Es justamente lo que decimos, es irnos adaptando a esto. Obviamente no vamos a hacer cosas como, repito, querer ya centrarnos en una interpretación por medio de la historia clínica, ¿no? Ya damos diagnóstico y trabajamos. Justamente manejar los procesos adecuados eh, nuestras estrategias técnicas. La evaluación formal, que ya es ahora sí con las pruebas aplicarlas, analizar todo lo anterior para integrarlo y llegar a nuestro informe. No se preocupen, vamos a tener un módulo específicamente para revisar todo esto. Ahora, ya que tenemos todo esto y ahora sí, ya tuvimos un chorro de información que es la evaluación neuropsicológica, nuestros instrumentos, viene una parte muy, muy importante. ¿Cómo los vamos a entender y clasificar? Am, Aquí hay que tener en cuenta algo. Quizá les ha pasado que cuando estamos dedicándonos a esta área de la neuropsicología, a la evaluación, llega el momento que en un inicio creo que la gran parte de practicantes tienen dudas. ¿Y qué diagnóstico es? Okey, mira, sí, sí, es que ya sé, ya conozco mis pruebas, ya sé mis, técnicas, entrevistas, ya me formé en diferentes análisis observacionales, pero tengo que integrar esto y vienen problemas como, ¿y mi diagnóstico cuál es? ¿Y cómo entiendo esto que me transmitió el psiquiatra, el neurólogo, le transmito yo la información? ¿Cómo, llevamos estas habilidades transversales que nos permitan dar un diagnóstico, que es toda esta área del transdiagnóstico, la transintervención, que son estas variables que van a coincidir y permitirnos manejar como una misma área, una área en las neurociencias, en la salud, diagnósticos transversales. Primera estrategia es manejar estándares que nos permitan orientar los resultados a una transversalidad como es desde la OMS, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, CIF, o por sus siglas en inglés, la ICF. Nos propone justamente que para cuando, anteriormente le llamaban la clasificación de la discapacidad, pero ya se actualizó a esto. ¿Esto qué implica? Implica que necesitamos identificar en los diagnósticos ciertos componentes que para diagnosticar deben de estar presentes, claros, deben de ser evaluados y justamente metodológicamente integrarlos para llegar a una conclusión sólida. Necesitamos identificar la condición de salud, que es básicamente el trastorno, enfermedad, alteraciones diagnosticadas. Eh, Aquí vienen algunos ejemplos: traumatismos, accidentes cerebrovasculares, demencias, epilepsias, shalala. 2, las funciones y estructuras corporales. Ya hablamos de eso en temas anteriores, que pues bien, qué es la función, todo eso ya quedó, pero cuando las identificamos, ¿cómo las vamos nosotros a entender? Ya sean procesos fisiológicos, cognitivos, motores, sensoriales y todas estas bases que justamente van involucrándose. En ese sentido, estamos nosotros ahorita centrándonos en una parte más que ahorita vamos a ver hacia lo topográfico, hacia su estructura, la parte corporal.
Y para ello, ejemplos, pues una disfunción y podemos decir es que es frontotemporal, fue en tal estructura muy específica, hipocampo, no, pues es que fue en tal lado, tal cosa. Ahora, posteriormente, lo que son las actividades. Para las actividades, hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces el diagnóstico aquí para. Decimos, pues es que mira, está teniendo una afasia global debido a un traumatismo craneoencefálico, este, y ya, ¿no? Bueno, lo podemos ser más específico, pero ahí, ¿no? Ok, pero ¿qué onda? ¿Cómo esto tiene un impacto en la persona? No estamos trabajando con cerebros, estamos trabajando con personas. Entonces, ¿esto qué implica en su contexto? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Qué va a pasar con su funcionalidad? Pues bueno, hay dos elementos vitales, las actividades y la participación. Las actividades son la ejecución de las tareas o acciones por parte de la persona, principalmente en estas habilidades generales que tienen que ver más hacia la funcionalidad, su adaptación al contexto. Y la participación, su adaptación a su ambiente. Y la participación, lo que tiene que ver con el involucramiento de situaciones vitales o sociales. Ahora sí, estos elementos que se relacionan a un contexto más cultural, más social, que pueden ser, pues, los problemas para trabajar, mantener relaciones, estudiar. Cuando entendemos todos estos, precisamente nuestro diagnóstico se vuelve más integral y podemos tener un trabajo interdisciplinario más adecuado. Obviamente entendiendo otros factores como los ambientales o los personales, que estos involucran todos ellos y pueden ser factores ambientales, son aquellos que precisamente es el contexto donde se mueve, y los personales, los que dependen del sujeto. En esta cuestión, no son médicos, son las atribuciones individuales, edad, motivación, afrontamiento, educación, personalidad, todo esto que determina la persona como es. Estos pueden ayudar a que sí, podemos decir, oye, es que la persona está teniendo una disgrafia de tal tipo, una hemiansomatognosia, ok, está padre, ¿no? Sí, pero la persona no va a ser el diagnóstico. La persona va a presentar características comportamentales que sí, esta es una de sus variables fundamentales que si entendemos esta condición de salud, cómo está afectándole y hace que desempeñe el sujeto. Y sí, tanto en una cuestión con su involucramiento en su medio ambiente, pero también en la manera en que va a participar social y culturalmente, cómo estas variables pueden ayudarle a afrontarlo, por ejemplo, factores personales y le ayuden a continuar y meterse al plan de tratamiento y estar bien motivado, o bien incluso ambientalmente que le puedan apoyar como la familia que esté ahí presente, como que el contexto haya una forma en que sea más fácil llegar al tratamiento, haya más opciones. Combinado todo esto, podemos entender justamente cómo es el funcionamiento cuando hay alteraciones. En ese sentido, este esquema nos permite entender cómo las diferentes condiciones de salud van a afectar estos aspectos interconectados. Uno no explica al otro, pero conjuntamente nos ayudan a entender cómo es el funcionamiento. Y también aquí es donde nos permite también orientarnos a un trabajo interdisciplinar sin estar con intrusiones. Por ejemplo, podemos decir, oye, yo me dedico totalmente a lo que es el trabajar, doy psicoterapia y me dedico a trabajar en cómo la persona es que a partir de que está teniendo una fase anómica, que al final de cuentas no afecta en gran medida su forma de comunicarse. Menciona que se le entiende y con la rehabilitación que ha tenido en un aspecto de las limitaciones que tenía, puede llevar una comunicación eficaz, pero tiene esta situación en la participación que le da vergüenza, pena, tiene mucha angustia de cómo va a interactuar con otros y aunque las limitaciones no son grandes, la participación se está viendo afectada. Entonces puedo decir, yo como psicoterapeuta me dedico únicamente a este campo. ¿No sabes qué? Yo como neuropsicólogo me estoy dedicando a trabajar en las limitaciones. Estamos estimulando no farmacológicamente.
Con un niño con TDA, sus mecanismos atencionales. Órale. Pero podemos encontrar también otros campos. Oye, yo soy psicoterapeuta y ¿sabes qué? Te estoy dando a través de cierto tipo de proceso casi parapsicológico, una rehabilitación porque te voy a desaparecer tu tumor. Y es como, a ver, espérate. Estamos de intrusión y aparte, pues un campo que digas, puedes intervenir acá, no es el área. Oye, yo como neuropsicólogo, igual, estoy yo queriendo desaparecer esta porción donde está tu foco epiléptico. Pues, tampoco, ¿no? Hay que saber reconocer cuáles son nuestras áreas y a través de estas mismas situaciones poder intervenir para mejorar la condición de salud. Un trabajo integral que nos permita justamente reconocer y entender a las otras áreas. Aquí, ¿cuál sería la ventaja de poder ocupar esta clasificación? Primero, para las formulaciones de caso, nos permite describir el cuadro clínico integrando los diferentes niveles, cuál, estructura, función, actividad y participación. Un ejemplo, podemos dar una formulación adecuada. ¿Qué estamos observando en este caso? Ah, pues mira, es un paciente con traumatismo craneoencefálico moderado, presenta daño frontal y dificultad para planificar y además presenta algunos problemas laborales. Órale, equipo de trabajo ya saben qué hacer. No, pues mira, yo como neuropsicólogo me voy a trabajar en la planificación. No, pues mira, vamos a mandarlo con el neurólogo para ver si hay algún daño secundario, si necesita algún tipo de intervención en un futuro o el mismo tratamiento es adecuado. No, pues ¿sabes qué? El psicoterapeuta está trabajando, ay, está trabajando con los problemas laborales, dando algunas estrategias para shalala, shalala. Y todos trabajando juntos en sus áreas, pudiéndose apoyar entre las diferentes y juntos mejorando el estado de salud. La interpretación de los resultados. Traduce los puntajes y prueba en repercusiones funcionales concretas. No solamente vamos a centrarnos en lo que son las puntuaciones en sí, porque de hecho es uno de los grandes vicios que tenemos en estas áreas de las neurociencias. Queremos rehabilitar a partir de la mejora de puntajes. Si tenías tal puntaje de pretest, ahora quiero que tengas tal puntaje de posttest. Pero puesto que no te sirva nada para tu vida diaria, solamente pues para inflar mi ego y que ya está rehabilitado. Pero en realidad, ¿qué te va a cambiar? Te va a ayudar y puede que sí, una de las áreas, pero las demás. Nos ayuda a entender, por ejemplo, bien, puede que haya una pérdida de memoria episódica en las diferentes pruebas aplicadas, pero podemos también entender que eso le va a llevar a alteraciones como el manejo de sus citas médicas o las tareas diarias, las cuales también deben de mejorar, ya sea que trabajemos directamente este campo o indirectamente a través del, dependiendo del tipo de trastorno, las áreas. Comunicación interdisciplinaria, como lo mencionábamos, proporciona un lenguaje común con médicos, terapeutas físicos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, y pues permite entonces ya a partir de esto hablar sin tantos tecnicismos psicométricos, poder hablar justamente de que independientemente del área que estemos, vamos a entendernos. Un ejemplo es describir un caso sin tecnicismos, es decir, hay una limitación en la comunicación funcional en lugar de puntuación baja en la denominación semántica y luego llega a otra área como, pues chido, ¿no? Pero pues ¿eso qué implica? No, pues implica esto, esta parte de la funcionalidad, ¿va? Afecta el plan de rehabilitación. Orienta los objetivos terapéuticos hacia la participación y autonomía, no solo hacia la corrección del déficit. El ejemplo, de mejorar memoria verbal a recuperar la capacidad de recordar instrucciones en el trabajo. Ya lo está llevando también en su nivel de la integración, de que no nada más es, te voy a estar cambiando un puntaje, te voy a estar haciendo algo que en papel pareciera bien, pero ¿qué pasa en tu contexto? ¿Qué pasa en tu medio ambiente? ¿Qué pasa con tu círculo social? ¿Qué pasa con tu relación contigo mismo? Y finalmente, en el seguimiento y reevaluación. Facilita, pues bien, llevar un seguimiento y una evolución funcional. Básicamente, pues, evaluar si el paciente retoma actividades cotidianas, sociales, laborales. Ya no solamente decir, a ver, regrésate en 6 meses, te van a aplicar tal prueba. Ah, no, pues mira, te mantienes en lo mismo. Pero pues puede que todo esto vaya alterado y tenemos ahí un sesgo. Si lo hacemos adecuadamente, entonces estamos cumpliendo con una intervención adecuada, una intervención que al final nos permite poder integrar de una manera más adecuada las diferentes áreas y nuestro trabajo. Entonces,
Esa es la importancia de poder trabajar por medio de lo que es normativa y recomendaciones, no solamente por un marco teórico, por un autor, sino una metodología que nos funcione transversalmente y no solamente con mis colegas más cercanos, con mi centro de trabajo, sino de manera internacional. Cuando veamos estudios científicos, cuando queramos colaborar con otros profesionistas, otros centros, tener este lenguaje común y habilidades transversales. Ahora, finalmente, otra estrategia que nos puede ayudar a poder dar diagnósticos y trabajar en toda la evaluación e intervención de una manera más eficaz es entender los diferentes tipos de diagnóstico que manejamos en la neuropsicología. ¿Todos estos se pueden integrar en uno? Sí. ¿Todos estos los debemos de obtener de cajón? Algunos no va a ser posible, especialmente, por ejemplo, en algunos trastornos idiopáticos. No vamos a conocer el origen, la etiología. Entonces, al final, la evaluación no va a ser en obtener todos y cada uno de estos aspectos, pero sí tratar de tener este ojo clínico desde el inicio y entenderlos. De hecho, es lo que nos permite también tener una buena historia clínica, poder tener un buen desarrollo, donde de repente, si encontramos una de estas variables, las podemos profundizar y al final hacer una integración adecuada. Al final, un buen diagnóstico se va a centrar a través del uso de una metodología robusta, como con la que ya estamos viendo, con técnicas correspondientes, pero también con un marco teórico, ético, legal, que nos ayude a entender esta parte metodológica de estructurar desde una visión, desde varios puntos de vista, el mismo fenómeno y cómo esto va a afectar entonces en la vida de las personas. Esos cuatro diagnósticos vienen siendo el sintomatológico, que aquí también incluye lo que son los signos y síntomas. Bueno, ahí más o menos se entiende. El etiológico, el origen, el topográfico, la localización y el sindromático, ahora sí la caracterización clínica. Esto que encontramos en manuales ya como el nombre del trastorno, el F no sé punto de quién sabe qué cosa, trastorno de tal tipo, con predominio tal, con o sin tales cosas. ¿Qué vienen siendo específicamente? Signos y síntomas, que es el sintomatológico, nos va a permitir entender el síntoma, aquello referido por el paciente, por la persona que vamos a estar evaluando, y a diferencia del signo, que aunque puede ser la misma característica, es decir, podemos observar sintomatológicamente afasias, pero también a nivel signo podemos observar igual afasias. Lo que cambiaría es que el síntoma, pues, sería la referencia de quien evaluamos como, oye, es que ¿qué crees? Últimamente como que las palabras se me quedan en la punta de la lengua, como que quiero decirlo y no lo digo. Ah, ok, ya tenemos ahí posible anomia. Pero también lo podemos observar, podemos ir viendo a la persona y dice, ay, es que mira, me pasas esa cosa que está ahí y sirve para ta, 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 y no llega la palabra. Ah, ok, entonces yo como profesionista, por medio de la observación, de la evaluación, de todas las estrategias que yo puedo ocupar como profesionista, determino que este comportamiento observado es una anomia. Incluso con un circunloquio ahí dándole vueltas a la palabra para poder describirla, aunque no llega la palabra objetivo. Eso viene siendo el diagnóstico sintomatológico. Ahora sí, como una lista, pues vemos A, B, C, ta, 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 infinidad de nombres para casi cualquier tipo de conducta que veamos y su clasificación clínica. Etiológico. Lo etiológico no siempre se encuentra especialmente en los trastornos que desconocemos el origen, idiopático, sin etiología clara. Aquí es donde la etiología es cuando tratamos de encontrar la causa del trastorno observado. Ah, pues mira, es que su etiología se debió a través de un TCE que tuvo. No, pues mira, es que su etiología fue causada, por ejemplo, hay causas como en el TDA, ¿no? TDA, pues su etiología fue genética. ¿Por qué? Pues porque los papás, ambos, también tienen diagnóstico de TDA. Ok, aunque aquí es lo tramposón, porque, por ejemplo, en el caso del TDA, aparte de que un porcentaje pequeño es idiopático, no encontramos de dónde surgió.
En la parte etiológica, lo genético no quiere decir es este gen muy en particular y sus variaciones, porque ya sabemos exactamente qué es. Sí hay sospechas, tenemos más o menos ubicado por dónde puede estar, pero incluso esas alteraciones pueden ser también indicadores genéticos para otros trastornos y no está tan claro cómo sucede. Entonces, la etiología a veces no es tan clara. Podemos decir, pues probablemente genético, refiriéndonos a lo hereditario. Posiblemente, pero muchas veces puede quedar también perdido. La causa. Topográfico, la ubicación, la localización. Ah, pues mira, es que observamos que tuvo una ACV en la rama posterior, tal, de ta, 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 ta. Básicamente es como en un mapa decir, oye, ¿y dónde se encuentra el centro de tu ciudad? Ah, pues mira, si te vas por aquí, por allá, está en tal lugar, en tal calle, ok, lo mismo. Ah, pues mira, si ves en el lóbulo tal, en tal corteza, en tal conexión, en tal rama, en tal, va. Y finalmente lo sindromático. Si integramos todo esto que hemos visto, ahora sí, ¿cuál es este nombre de este trastorno? No, pues mira, es que con toda la caracterización, de acuerdo al DSM, es trastorno neurocognitivo, ta, 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 ta. Ah, no, pues es que vemos que es una alteración de tal tipo. Vemos que es trastorno por chalala, chalala. Y es donde agregamos su caracterización clínica, que qué predominios, que en qué gravedad, y nos permite entender ahora sí el nombre clínico de todo esto. Bien, ahora, sumando todo esto, si encontramos además como un tercer indicador grandote, una congruencia de que a partir de todas las evaluaciones, ya sea historias clínicas, observación, pruebas, reportes, y estos coinciden, la probabilidad de que el diagnóstico sea errado es más baja a que sencillamente queramos llegar a uno de estos, que decíamos en el primer ejemplo. Técnicamente, si hablamos de evaluación y una evaluación es, llega el paciente, te aplico un tamizaje, te medio observo, te doy tu diagnóstico y tu plan de intervención farmacológico. Ok, con 15 minutos ya tienes tu diagnóstico y tratamiento. Hizo el proceso, pues recapitulando, al final observó esta realidad para obtener estos datos que va a analizar y formuló sus juicios y a partir de sus juicios obtuvo una conclusión. Si estas conclusiones, pues bueno, pudieran ser erradas, ya es otro boleto, pero ahora sí, en la evaluación neuropsicológica esto fue correcto, pues bueno, primer paso, estás observando una realidad que es muy difícil obtener datos viables que nos permitan llevar una consistencia. Si nada más te observe 15 minutos y te aplique una prueba que no se ocupa para dar diagnóstico y llega un diagnóstico, aquí hay que ver todo esto. Me dio tiempo de analizar todas estas variables, me dio tiempo de analizar cuál es la condición de salud, me dio tiempo de ver justamente las funciones y estructuras corporales que están ahí inmiscuidas, cómo desempeñas en tus actividades, cómo participas, cuáles factores ambientales pueden ayudarte o ir en contra o factores personales. Adicionalmente, vi todos los signos y síntomas que puedes presentar, determiné cuál es posible causa, tengo una sospecha de ubicación y ya llegué a ahora sí, ¿es una evaluación? Sí. ¿Es una buena evaluación neuropsicológica? No. Y aquí es donde podemos combinarlo y decir, ok, la obtención de datos quizá fue errada. Ahora, ¿cómo haríamos una buena obtención? Imaginemos un caso ficticio, llega persona, 65 años, refiriendo que últimamente tiene algunos olvidos y se asustó porque sus padres fallecieron por Alzheimer. Entonces, por ahí podemos decir, oye, puede que sí, puede que no. Vamos a checar esto. Va, éntrele. Proceso, pues bueno, vamos a ver en tu historia clínica, vamos a platicar. Ok, ahí te va un tamizaje, va, siguientes sesiones, te empiezo a aplicar pruebas. Ah, me diste nuevos datos, ¿sabes qué? Mira, no tenemos un cuidador primario, pero tráeme tus reportes, los reportes que tienes cuando trabajabas, ¿te gusta hacer obra literaria? Tráemela, quiero verla. Ok, empezamos a analizar todo eso, empezamos a platicar con la persona, empezamos a hacer observaciones conductuales. Ahora sí, si sumo todo esto, tengo una observación que me va a permitir, me regreso por acá, tener información
del trasfondo neuropsicológico de la persona, a partir de una historia, a partir de las diferentes áreas, a partir de previsiones, ¿sí? Medio contextual. Por lo tanto, ahora puedo brincar a la formulación, donde emito juicios. ¿Juicios como cuáles? Juicios donde yo pueda estar hablando que cuál es la posible condición de salud que se encuentra, cuáles son las funciones y estructuras, actividades, participación, factores. Puedo formular juicios como entender los diferentes tipos de diagnóstico implicados en esta evaluación y a partir de ellos puedo entonces brincarme a la toma de decisiones, plan de tratamiento, vamos a trabajar con esos otros especialistas, vamos a todos los objetivos que sean parte de lo que se obtuvo acá, nuestros objetivos cumplidos. Y es así que tenemos una evaluación que tiene menor probabilidad de ser errada. Repito, al final de cuentas, no quiere decir que sea infalible. Puede haber situaciones ahí que incluso ya comorbilidades, trastornos extraños, difíciles de diagnosticar, pero por eso vamos a estos métodos de comunicación donde sí, todos coincidimos en nuestras diferentes áreas, que es lo mismo, la probabilidad de un diagnóstico errado es sumamente baja. Al final, como estamos también en terrenos conductuales y de observación, vamos a decir que nunca la probabilidad va a ser cero. Y de hecho, por ética, si alguien les dice, ¿sabes qué? Mi diagnóstico siempre es correcto, desde ahí ya sospechamos de la ética y metodología de la propia persona. Ahora, finalizando con esto, podemos observar algunos elementos, como cuáles. Van a encontrarse con algunas propuestas de evaluación donde se recomiende el poder llevar lo que es una forma evaluativa desde lo más simple a lo más complejo por lo general. Pero nuevamente estas pueden carecer a veces de un marco común. Sí, resultaría erróneo pensar que vamos a evaluar siempre lo más complicado como una función ejecutiva, cuando puede ser un problema atencional, especialmente en procesos que sí son jerárquicos. Pero en muchas ocasiones, esto puede variar y alterarse. Evitemos usar, estrategias tan así de manual y tratemos de ocupar estrategias que nos permitan ir adaptándonos dependiendo a las personas. Digo, este tipo de clasificaciones, unas son bastante correctas y algunas son protocolos para la evaluación en cierto tipo de sospechas y trastornos que deben de aplicarse y debemos de conocer. Pero generalmente esto también hay que trabajarlo como guías y recomendaciones a manejar dependiendo del área en la que estemos. No les puedo yo traer, esta es la forma única en que tienen que evaluar y primero se van en atención. ¿Por qué? Pues porque atención, un ejemplo para decir por qué podemos aquí rechazar esto. Ya esto lo veremos en módulos futuros con más detalle, pero atención puede ser tanto el nivel de alerta como que esté despierto como atención puede ser un proceso de cancelación, un proceso de atención sostenida, un proceso más ejecutivo de atención, que sucede mucho después de estos. O puede ser antes o puede ser después. Entonces, aquí es donde esto se vuelve complicado. Igual podemos hablar un proceso, no sé, por acá de memoria que va desde el principio. Pues sí, pero puede que haya una metamemoria que va hasta por acá. Es complicado el poder establecer una ruta unívoca. Ahora, para esto, estos ejemplos, los pueden consultar en los materiales complementarios. Este es sobre una aplicación de una prueba, que estaremos viendo algunos detalles posteriormente. La prueba, bueno, la batería Banfi. Este es un ejemplo de la MOOC, un test de tamizaje que nos permite evaluar de diferentes maneras. No se preocupen, esto vamos a profundizar en la siguiente sesión. Ahora, para cerrar, verificación de puntos. ¿Cómo se define la neuropsicología y cuál es su principal objetivo de estudio? Pues la definición puede ser que podemos decir depende, es variable. Pero al final de cuentas, los puntos fuertes que necesitamos tener considerados es que es una rama que en su origen era de las neurociencias, pero actualmente evolucionó a ser una especialidad de la psicología,
donde su objeto de estudio es esta interacción por medio de herramientas comportamentales, conductuales, estudiar el sistema nervioso, tanto en procesos típicos como atípicos. Eso es lo que es la neuropsicología. Un ejemplo de una evaluación. Una evaluación, poníamos el ejemplo, es cuando nosotros podemos cumplir un proceso sistemático, un proceso que nos permita obtener los datos, formular sus juicios y tomar decisiones. Un proceso como cuando empezamos, llega la persona, nos dice, oye, tengo esta demanda, ok. Formulamos, aplicamos, ya que obtenemos todos los datos, llegamos a las conclusiones a partir de estrategias, metodologías, protocolos y llegamos a la decisión como una intervención o una referencia. ¿Qué fases componen el proceso de evaluación neuropsicológica y qué tipo de instrumentos se utilizan en cada una? Pregunta tramposa. Depende nuevamente. ¿Por qué? Un proceso unívoco es difícil colocarlo. Depende de muchas estrategias digo, de muchas metodologías, recomendaciones y pautas que hay, pero en realidad el proceso puede ser un poco variable dependiendo en qué estemos trabajando. ¿Qué tipo de instrumentos? Igual va a depender de lo que estemos nosotros evaluando. Pueden haber metodologías un poco más cualitativas o cuantitativas para poder trabajar con todo esto. ¿En qué se diferencian los modelos localizacionista, antilocalizacionista y en red? ¿Y qué aportes llevan a esta área? Pues bueno, los primeros dos es un debate viejo, que aquí lo importante sería entender eso. En su momento era importante, era un parteaguas para llegar a lo que ahorita estamos, pero en la actualidad ya no estamos debatiendo que si el localizacionismo, estamos solamente explicando cómo funcionan las redes interconectadas, las redes neuronales. ¿Cómo puede aplicarse la CIF que acabamos de ver para integrar factores personales, ambientales, cognitivos en un informe? Pues como lo vimos, para todo, para una comunicación, para mejorar el diagnóstico, para mejorar el tratamiento, para llevar planes que sean funcionales, no planes cegados por puntuaciones, por un progreso únicamente visto dentro del ámbito clínico, pero sin entender cómo esto va a impactar la vida de las personas. ¿Y cuál es la diferencia entre diagnóstico etiológico, topográfico, sintomático y sindromático? Pues etiológico, el origen. Topográfico, la ubicación. Sintomático, esta caracterización de elementos, ya sean síntoma o signo. Y sindromático, el nombre clínico, la caracterización clínica de todos estos anteriores. Entonces, eso es todo lo que se ve por este primer módulo. Si tuvieran dudas, se les van a compartir algunos materiales adicionales también. Hay una segunda presentación, que esta fue la presentada en vivo. Sin embargo, tuvo algunas dificultades con el audio. Este material, repito, es para reposición y consulta de cualquier tema que hayan tenido duda. Sin embargo, si tuvieran alguna duda, algún comentario, pueden checar nuestra carpeta en Drive para revisar los contenidos extra que se van a agregar aquí. Y también recuerden, este es el inicio para el taller. Estaremos revisando estos elementos, pero ya de una manera práctica para lo que van a ser las siguientes sesiones. ¿Aplicada en qué? En los procesos cognitivos, en la integración, evaluación de signos blandos. Muchas gracias por su atención y los esperamos ver en las siguientes sesiones.